Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Segundo bloque de Empresarios de Acá, como siempre, agradecer a Betel Spa, a los productos L'Oréal París, que siempre me acompañan, a Marcel Calzados, al look de Lolita y a Carmen Manrique Accesorios. El diálogo hoy es con Leonardo Cristali, director de Ocaratech, y estábamos hablando un poco a propósito, ya hicimos foco, ¿no?, en lo que es, bueno, la creación de la empresa, tu desempeño como profesional y muchos aspectos interesantes que nos hicieron ya acercar a lo que es el sector del uso de tecnologías en el agro. Hoy por hoy, ¿cómo está posicionado en Uruguay este aspecto? Yo creo que hoy por hoy todo lo que tiene que ver con tecnología en el agro está muy desarrollado, muy avanzado y sin duda estamos al mejor de los niveles. O sea, estamos compitiendo de igual a igual, más allá de las diferencias, ¿no es cierto?, en cuanto a los recursos que tenemos disponibles, pero estamos compitiendo con Estados Unidos y con Europa en el desarrollo de las mismas tecnologías o de tecnologías similares, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos del uso, disculpa que te interrumpa, porque es importante este aspecto, cuando hablamos del uso de tecnologías en el agro, no solo estamos hablando de drones, ¿no? No. ¿No? Y vamos a, quizás tú nos puedas dar un ejemplo para ejemplificar y también el público de qué estamos hablando. Seguro, seguro. Los últimos 15, 20 años, en realidad, la gran revolución o la ola tecnológica tuvo que ver con una era de la información, ¿no?, y de generar la infraestructura. Básicamente todo lo que es el hardware, ¿no? Entonces, en ese marco fue que desarrollamos toda una sensórica que está en las maquinarias para monitorear, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con los monitores de cosecha, para generar aplicaciones variables, ¿no es cierto?, de insumos, de semillas, de agroquímicos, todo lo que tiene que ver con, no sé, estaciones meteorológicas, pero también biotecnología, en el caso de las semillas, ¿no? Híbridos, ¿no es cierto?, y variedades de soja, híbridos de maíz, que nos permitan desarrollar y lograr mayores rendimientos. Entonces, en esa etapa nos dimos cuenta que había una cantidad de datos y mucha información que la habíamos logrado y que habíamos logrado la infraestructura y el hardware, ¿no es cierto?, necesario. Entonces, es como que construimos el Ferrari. Ahora estamos en una segunda etapa o entrando a una segunda etapa tecnológica que tiene que ver con el conocimiento, con los algoritmos, que básicamente son sinónimos, ¿no? Y que está muy arraigado a una palabra que se usa mucho, un concepto que se usa mucho, que es inteligencia artificial, que no es otra cosa que algoritmos. Es decir, es interpretar todos esos datos y toda esa información para que esa Ferrari funcione de la mejor manera posible. Porque no tiene sentido que tengamos desarrollado una Ferrari si el chofer no tiene idea cómo manejar un vehículo, no tenemos las autopistas, ¿no es cierto?, para utilizarla, entonces no tenemos el combustible correcto, entonces no vamos a poder explotar al máximo todo el potencial, ¿no es cierto?, de ese vehículo. Y lo mismo pasa en el agro, o sea, generamos híbridos de maíz con 15 años de desarrollo biotecnológico que después terminamos plantando, ¿no es cierto?, por una desinformación, por falta de conocimiento, probablemente en un suelo que es muy parecido a esta mesa. Entonces, es muy difícil que ese híbrido de maíz termine expresando su máximo potencial. Entonces, las empresas transitaron todo un camino de aprendizaje y hoy por hoy creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que lo que nos está faltando es un poco generar ese conocimiento, ¿no es cierto? Es interpretar todos esos datos, interpretar esa información y contextualizarla según las necesidades de cada uno de los usuarios. ¿Y esa dificultad cómo se soluciona? Bueno, esa dificultad tiene que ver con los productores, tiene que ver con, digamos, la parte profesional, por ejemplo, de empresas como Ocaratech. A ver, ese desafío es un desafío que no está todavía, ¿no es cierto?, resuelto. Estamos entrando en una nueva era, en una nueva ola tecnológica que tiene que ver con sensórica en todos lados, con una infraestructura que nos permite, ¿no es cierto?, desarrollar a costos muy accesibles, con información de prácticamente todo lo que queramos, ¿no es cierto?, consultar. Ahora, estamos pasando de una computadora, tratando en términos generales a lo que es Internet, ¿no es cierto?, y la tecnología, ¿no es cierto?, computacional, de una computadora que
aporta información, ¿no es cierto?, al sistema, que nos provee de información, a desarrollar una computadora que no solo aporta información, sino que en realidad interpreta el entorno para aportar la información que realmente estoy necesitando. Y no otra. Y no otra, que es una computadora, en definitiva, o un sistema computacional totalmente diferente, que no lo tenemos probado o testeado aún a gran escala, de forma tal de determinar que es infalible. Tenemos algunas experiencias que ¿Eso ya está, digamos, por ejemplo, en desarrollo para la empresa? ¿Es algo que se utiliza? Bueno, la empresa está incursionando, pero esto, digamos, estamos en la cresta de la ola, o sea, ¿no es cierto? Estamos explorando, acompañando todo un movimiento, y hay algunas experiencias más emblemáticas, como el caso de los vehículos autónomos, de conducción autónoma. Bueno, esos vehículos y esas tecnologías están aportando en otra industria, pero en definitiva hoy por hoy el software es transversal, se está comiendo al mundo, ¿no es cierto? Entonces, en otra industria, que es la industria automotriz, están avanzando en el desarrollo de esta nueva computadora que tiene que ver con entender el entorno, ¿no es cierto?, y tomar decisiones en consecuencia, de forma tal que un vehículo se maneje autónomo, ¿no?, por sí mismo. Bueno, ese mismo sistema computacional es un poco el objetivo de los próximos 5 o 10 años de cualquier empresa tecnológica, ¿no es cierto?, en el agro, y es el objetivo particular que persigue una empresa como Caratech, ¿no es cierto? Es cómo generar ese set de reglas que nos permite interpretar qué es lo que está necesitando el productor para tomar la mejor decisión de negocios. Ahora, cuando nosotros siempre hablamos de tecnología, todos, hablamos y siempre pensamos en qué le sigue a todo esto, ¿no? Es difícil enmarcar quizás el presente, pero es muy importante para entender por qué se desarrolla lo que sucede después. En ese proceso, el productor, hoy, ¿cómo está tomando esas decisiones? ¿Con qué herramientas? Para siempre tener, digamos, el concepto tecnológico, pero bajarlo a tierra. Sí. Literal. Tal cual. Bueno, el productor, yo creo que el productor rioplatense, ¿no es cierto?, es uno de los productores más competitivos del mundo, sin lugar a duda. Es un empresario, está muy acostumbrado a adoptar tecnologías y, como todo empresario, está muy acostumbrado a testear que esa tecnología realmente le aporte valor. Entonces, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, sí, pero para el desarrollo de una mejor productividad en sus campos o demás, ¿cuál es la herramienta que se utiliza? Bueno, hoy por hoy hay un sinfín de herramientas, y como te digo, como es una industria que todavía no está madura, no hay alguien que tenga, ¿no es cierto?, la solución. Pero hay una cantidad de herramientas, dentro de las cuales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la generación de índices multiespectrales en base a imágenes, ¿no es cierto?, ya sea generadas o tomadas a partir de satélites, drones o aviones mismos, ¿no es cierto?, tiene un impacto muy alto al momento de tomar decisiones agronómicas, ¿no es cierto? ¿Y ya está arraigado en Uruguay eso? Sí. Eso es tecnología que ya está arraigada, está explorada, está en continua evolución, pero tenemos años de experiencia, me animo a decir 8 o 9 años de experiencia acumulada respecto de testear, ¿no es cierto?, lo que nos están mostrando estas herramientas respecto de lo que está pasando en la realidad, ¿no es cierto? Y esa relación, ese coeficiente de confiabilidad, ¿no es cierto?, respecto de lo que te muestra una cosa con lo otro, es muy alto, es muy alto. Entonces, ese tipo de tecnologías se van a expander de forma exponencial. Bien. Vamos a seguir hablando a propósito del sector, que es muy interesante y muy amplio el espectro, pero vaya si será clave, ¿no?, para entender el desarrollo de los agronegocios hoy, ¿no? Por supuesto que con el uso adecuado de la tecnología. Estamos en diálogo con Leonardo Cristali, director de Caratech. Pausa y ya regresamos.